Buenas noches, amigos de todo el país. Con ustedes nosotros a las 8. Hoy un tema que tengo la seguridad llamará la atención de toda nuestra teleaudiencia. Queremos invitarlos, Juan Taveras Hernández, Juan TH y yo, para que nos acompañen. Vamos a hablar sobre energía eléctrica, sobre un tema que están utilizando de manera aviesa con el propósito de dañar la imagen del gobierno del presidente Luis Abinader. Tenemos una figura, es gerente general de EDESTE, me refiero al ingeniero Manuel Mejía Nau, con una vasta experiencia en el campo de la energía eléctrica, y con él vamos a tratar todos estos temas de interés. Señor TH, buenas noches. Buenas noches, amigos. La gente tiene la percepción de que de las sedes, la que más pérdida deja, la que más problemas tiene, es justamente EDESTE, no así EDESUR o la otra. EDENORTE. EDENORTE. Es verdad. Bueno, buenas noches, don Giorgio, buenas noches, Juan TH. Realmente EDESTE es la empresa distribuidora, las tres empresas distribuidoras del país que más energía pierde. ¿Qué son las pérdidas de energía? Las pérdidas de energía no es más que una diferencia entre la energía que se compra a los generadores y la energía facturada. Esas son las pérdidas de energía. Entonces nosotros tenemos unas pérdidas año móvil, que son las pérdidas con que se miden generalmente el indicador, que es un año completo, que ronda el 53%. ¿Y por qué? La gente en el este no paga, la gente no paga. Con todas esas empresas, con todas esas discotecas, con todos esos colmadones, con todos esos negocios que aparentan tener granjas, sí, industrias y todo eso, que además ha crecido exponencialmente el este. Lo que usted está diciendo, Juan TH, realmente es una realidad que tenemos nosotros. Nosotros somos la empresa EDESTE, suple de energía, comercializa la energía y suple energía a la región del país que está más creciendo. Nosotros, por ejemplo, el municipio de Santo Domingo Este es el municipio de mayor crecimiento junto con el municipio de Santo Domingo Norte. ¿Qué tenemos también? Nosotros tenemos las dos márgenes del río que son muy deprimidas, son zonas muy deprimidas. Nosotros contamos hoy día, EDESTE cuenta hoy día con una cartera de clientes de 815.000 clientes. 815.000 clientes. Regulados. Regulados, es decir, son clientes que yo conozco, son clientes que están en el ciclo comercial nuestro, que yo le emito una factura. ¿Es irregular? Y ahí está el otro gran problema, Juan TH. Nosotros estimamos que los usuarios, es decir, aquellos suministros que están consumiendo energía que EDESTE no lo conoce, rondan entre el 400.000 a 600.000. Es decir, si nosotros tenemos una media ahí, hablamos de 500.000 usuarios que EDESTE compra energía a un generador y sirve. Eso hace que nosotros estemos abasteciendo probablemente una cantidad de 1.300.000 suministros. De los cuales una parte considerable consume la energía, pero no la paga. Y ahí está el déficit. Y ahí está correctamente. Están las pérdidas. Y lo otro es también tener... Perdónenme usted, no hay manera de solucionar ese problema, no hay manera de garantizar que esa gente pague. Si usted no paga, le cortamos la energía. No importa cómo se llame, no importa si usted es carenciado, si es pobre o no es pobre. Sí. El hecho es que todos tenemos que pagar la luz. Uno más, otro menos, pero pagar lo que consumimos. Realmente ese es el estadio ideal, que pero todo hay el un mundo, problema político, un problema social. Que todo el mundo pague la energía eléctrica, porque es un bien. O sea, la energía eléctrica todas la necesitamos, pero además tenemos que hacer conciencia de que la energía eléctrica que nosotros consumimos es una energía eléctrica que nosotros exportamos. O sea, nosotros no producimos, excepto ahora mismo con el plan
importantísimo que ha emprendido el actual gobierno, el presidente Luis Abinader, de la incorporación de energías renovables, que eso vendría a paliar un poco la compensación que nosotros tenemos con los combustibles fósiles, y no vendría también a abaratar un poco el tema de los costos, el precio medio de compra. Pero sí, tenemos que desarrollar un plan intensivo de captación, como lo plantea también el pacto eléctrico, porque es una de las prerrogativas del pacto, nosotros empezar a captar a esos usuarios que están. Pero ¿qué pasa? Porque el problema es un problema complejo. La mayoría de esos usuarios nosotros lo tenemos en zonas con redes subnormales. ¿Qué son redes subnormales? Son redes que no son construidas por la empresa distribuidora, que no son redes homologadas, porque en la mayoría de los casos son redes que se han construido en zonas invadidas, en terrenos invadidos, no notificados, y las mismas comunidades van construyendo ellos mismos esas redes. Y esa es la gente que se queja, que llama al programa de Georgie Rodríguez para quejarse de que se fue la luz, que hay un apagón, etcétera, etcétera. Y hay un problema que tenemos, que es producto, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos que tenemos nosotros, es ese tipo, son los usuarios los que se quejan. ¿Por qué? Primero, se conectan de manera ilegal y están conectadas a una red de baja tensión. Esa red de baja tensión me sobrecarga la red de baja tensión, pero me sobrecarga el transformador de distribución, el transformador en la calle. Ese transformador que abastece a usted que paga, a mí que paga, al señor Yoli que paga, se nos quema, se nos avería. Entonces, esas son ya esas... ya yo tengo, se satura, se daña. Hay una avería, la luz se va, hay que reparar, hay que comprar otro transformador, eso tiene un costo. Eso tiene un costo muy elevado en el caso de las empresas distribuidoras, pero no solamente eso. Eso nos hace que nosotros tengamos todo el sistema de distribución ahora mismo en EDESTE. Yo le puedo decir que está realmente muy, muy cargado. Desde los transformadores de potencia, desde los propios circuitos de distribución que son las redes y los transformadores que abastecen a las viviendas. Y nosotros resolver el problema en el caso de EDESTE, nosotros estamos hablando en una inversión multianual de unos 900 millones de dólares. Para poder lograr estabilizar realmente el suministro de energía eléctrica. Nosotros tenemos hoy día, EDESTE tiene 48 transformadores de potencia, subestaciones, que son las donde nosotros recibimos la energía de los generadores a través de la línea de transmisión. De esas subestaciones, nosotros tenemos, que tienen transformadores de potencia, nosotros tenemos 14 transformadores de potencia que tienen un nivel de cargabilidad por encima del 100%. Y tenemos unos 30 transformadores que tienen una cargabilidad por encima del 90%. Eso habla de la criticidad que tenemos nosotros. Desde el 2010, para que ustedes vean lo que usted está diciendo, señor TH, desde el 2010 al 2019, nosotros comprábamos cerca de 596 megavatios. Desde el 2020 al 2023, nosotros estamos comprando 915 megavatios. El crecimiento interanual que nosotros teníamos desde el 2010 al 2019 eran 25 megavatios. Estoy hablando de EDESTE tiene el crecimiento interanual cerca de 80 megavatios. ¿Por qué está pasando eso? ¿Porque están sirviendo más energía? Correcto, don Giorgi. Realmente, y son de los datos y las explicaciones que hay que explicarle al país. Desde el 2010 al 2019, EDESTE servía
solamente el 85% de la demanda. Y aplicaba lo que todos conocemos como un programa de gestión de la demanda. Y ahí habían una clasificación de circuitos. Circuitos clase A, que tenían 24 horas. Teníamos los circuitos clase B, que se le daban 3 horas de interrupción. Teníamos los circuitos clase C, que se le daban 6 horas. Y los clase D se le daban más de 8 horas de interrupción. A la llegada del señor presidente Luis Abinader en el 2020, el programa de gestión de demanda se abolió y a todos los suministros se le tiene que dar el 100% de abastecimiento. Se tiene que abastecer el 100% de la demanda. Nosotros tenemos desde el 20 al 23, al día de hoy, tenemos un porcentaje de abastecimiento que ronda entre el 97 y el 98%. Pero mire, ingeniero, nosotros tenemos un serio problema, que es un problema que va más allá de las aspiraciones del presidente, que va más allá del deseo suyo, que es un problema político, eminentemente político, porque le voy a poner un ejemplo. Se va la energía eléctrica. Los primeros que comienzan a atacar al gobierno son los políticos, porque entienden que con eso le sacan provecho y beneficio, porque empiezan a hacer una campaña alrededor de que se fue la luz, de que los apagones están, porque yo lo siento en los medios de comunicación, y los líderes, a pesar del pacto, a pesar de todo, ¿no? Juegan con eso, y no son capaces de decirle a la población qué es lo que está ocurriendo, por qué se dan esos apagones, a pesar del interés del presidente, de esa disposición de darle energía eléctrica a todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que esa zona que usted tiene, que es tan deprimida, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, porque el país no tiene por dónde crecer, la capital no tiene por dónde crecer más, que no sea por esas zonas, la Comagruta, la otra, debajo del puente, etcétera, etcétera. Y cada vez que esa gente se muda, la ecológica, la claro, autopista de San que la gente Isidro. se muda de San Juan de la Maguana a esa zona, se conecta de cualquier lugar. Entonces, aquí debemos crear un sistema a través del cual everybody, todo el mundo, no importa su condición económica o social, tenga que pagar la energía que consume. Aquí hay un problema con los servicios públicos. Todo el mundo los reclama, pero nadie quiere cumplirlos. La gente quiere pagar el agua, la gente no quiere pagar la recogida de basura. Pero paga los celulares. Ah, pero no. Yo tengo una señora que tiene 2 celulares. 2 celulares. Y el tipo del guachimán tiene 2 celulares encendidos 24 horas. Y lo pagan religiosamente. Porque se lo cortan. Exacto. ¿No? Se lo cortan. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Usted no pagó la... Mire, yo estuve en Alemania hace muchos años. Y la radio y la televisión, la gente la paga. Y si no, usted no lo paga un mes o 2 meses, simplemente usted se lo cortan, ¿eh? No puede ver televisión, ni puede escuchar radio, porque ese es un servicio público, que lo maneja el público, ni siquiera el Estado. Aquí tenemos que buscar una solución a eso, porque de lo contrario, las pérdidas van a continuar y los apagones, aunque no lo quieran, tendrán que producirse obligatoriamente, porque esa saturación de las redes de energía, de los pedidores, de los transformadores, ¿no? Que llega un momento, ¡pam!, y se explotan porque es que no resisten más. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué? Ahora que esto es lo interesante. Ese tema que trata Juan, sería interesante analizarlo en el siguiente segmento. ¿Qué se está haciendo precisamente para transformar y cambiar? Es una decisión que ha tomado el presidente y esas instrucciones las tienen ustedes. Me gustaría que nos las dé a conocer en el próximo segmento. Regresamos en breve.
A veces yo pienso que ustedes no sé cómo aceptan ese cargo. A mí me lo ofrecen, digo que no. Porque es una vaina lo que me están echando. Porque solucionar ese problema, como usted lo está planteando, y como es en realidad, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y encima de eso, nosotros acabamos de salir de un proceso de corrupción alrededor de las sedes, alrededor de la energía eléctrica, en donde la familia presidencial controlaba y manejaba en gran medida el negocio eléctrico de este país. Y acumuló fortunas con los apagones y con el sistema eléctrico nacional. Entonces, yo supongo que usted tiene una carga muy pesada, muy, muy pesada. Sí, bueno, así es realmente desde que nosotros asumimos el cargo el 30 de junio por disposición del Consejo. O sea, que usted está nuevecito. Sí, asumimos, pero tenemos en el sector, hemos hecho carrera en el sector, estamos desde... Tienes más de 30 años de experiencia. Más de 30 años de experiencia en el sector. Y esta posición es si se dice, la consagración de todos esos años donde uno tiene que aplicar realmente todo lo que de manera profesional ha acumulado formándose y la experiencia práctica. Pero tal como usted dice, el problema del sector y del sector eléctrico y de los apagones realmente es un problema que todos tenemos que hacer conciencia sobre lo que implica ese sector. Nosotros, por ejemplo, usted decía, y con mucha razón, nosotros crecimos en EDESTE entre el 2022 y el 2023 un 13%. Un 13%. Mucho. Demasiado. La media en la región anda cerca de un 5%. Nosotros crecimos entre el 2022 y el 2023 un oitavo. Es decir, para nosotros atender el crecimiento, nosotros tenemos, o sea, fue el equivalente a una planta de oitavo. Y eso es producto de lo que usted está diciendo. Primero, el abastecimiento, el porcentaje de abastecimiento que nosotros lo estamos incrementando. Y esta ola, porque tenemos que decirlo, nosotros estamos viviendo en términos atmosféricos unos cambios climáticos que impactan la demanda. Tenemos el fenómeno del Niño, tenemos el fenómeno del Domo, que realmente hacen que la demanda crezca. Y esa demanda, como yo siempre explico, la demanda es dinámica. Usted decía, posiblemente la señora tenía un celular o no tenía celulares, ahora mismo tiene dos, pero esos celulares hay que cargarlos con energía. Y esa demanda, ese sistema que es dinámico, que es la demanda, tiene que ir acompañado también de un crecimiento dinámico del sistema. Si eso no se hace, nosotros vamos a estar en déficit con la demanda. Ahora, ¿qué se está haciendo? Porque como yo había dicho en principio, tenemos un sistema de distribución realmente muy, muy, muy sobrecargado. Hay un déficit en la inversión. Hay un déficit en la inversión a lo largo de los años. Yo le puedo decir que la última subestación que se construyó en el lado de ronda 2003-2004. O sea, casi 19 años después, nosotros no hemos invertido en subestaciones de distribución. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y eso es lo importante. Yo le había dicho a ustedes los transformadores de distribución. El superior gobierno, junto con el gabinete, el señor presidente, el gabinete eléctrico y el Consejo Unificado, realmente, en el caso de han aprobado ya la compra de unos 13 transformadores de potencia. ¿Qué significa 13 transformadores de potencia en EDESTE? Nuestra potencia en transformadores ahora mismo es 1600. Nosotros vamos a incorporar 620 MVA nuevos adicionales para repotenciar esas subestaciones. Eso significa que en un año... Perdón, ¿en qué tiempo se construye, se instala
O sea, yo voy al colmado, voy a una tienda en Estados Unidos, en Europa, y digo, dame ese y lo traigo. No. Uno de los problemas que tiene ahora mismo, porque el problema que tenemos nosotros lo tienen la mayoría de los países. La mayoría de los países tienen los problemas realmente de su red, tanto de transmisión como su red de distribución estresada. Ahora se están haciendo buscando todos los mecanismos para adquirir esos transformadores de suelta, y tenemos propuestas muy tangibles que nosotros en un año ya nosotros dispondríamos de esa cantidad de transformadores. Es decir, nosotros estamos vamos a repotenciar el 40% de la empresa en un año. Eso es realmente algo histórico. Nosotros vamos a repotenciar 620 megavatios que le ha costado de los 1.600, 620 en un año. Y los 1.600 lo tenemos nosotros en 24 años. Eso es por disposición del señor presidente, del gabinete eléctrico y del consejo. Eso le dará un giro importante. Se ha logrado con un nuevo fabricante, ¿no? Se ha logrado con un nuevo fabricante, correcto. Se están haciendo porque hay una sección, se está en sesión permanente buscándole la solución, y ayer nos informaron justamente que ya se tiene todo previsto para nosotros ya empezar a recibir. En el caso nuestro, que necesitamos de 13 transformadores, ya lo fueron aprobados y tenemos la posibilidad de que ingresen, ya lo tengamos acá paulatinamente todos en un año. Ingeniero, yo lo escucho a usted hablar y me van ocurriendo como cosas. Mire, el este tiene una característica. Yo digo, se lo he dicho a Giorgi, que aquí hay una crisis económica de martes a jueves. ¿Verdad? La gente se queja de todo. Sin embargo, y los lunes, para que puede. Para que puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que viernes, sábado y domingo, inclusive el lunes, usted coge la parte del este, y se va a encontrar con que casi todos los hoteles están llenos y han crecido muchísimo. Y se va a encontrar con que en la avenida del puerto y en el malecón de aquel lado, ¿cómo se llama esa? España, la avenida España, la San Vicente de Paúl, etcétera. La Venezuela. La Venezuela, están llenas de discotecas, de negocios, todos están abiertos, todos están llenos de gente. Y yo me pregunto, ¿y toda esa gente está cumpliendo con su compromiso obligatorio de pagar la energía que consumen? Realmente, en el caso de este, nosotros tenemos un porcentaje de esas empresas muy alto también que cometen algún tipo de anomalía, algún tipo de fraude. De fraude, correcto. Y se están realizando, tenemos planes realmente muy concretos para nosotros perseguir ese fraude. Mire qué pasa, el turismo ha crecido enormemente y eso es bueno para el país, porque eso significa divisas, y hay una meta de 10 millones de turistas, pero esos turistas consumen energía eléctrica, consumen alimentos agrícolas, ¿verdad? Arroz, habichuelas, etcétera, etcétera, y tenemos que suplírselo, y tenemos que garantizar la energía eléctrica. Y eso tiene un costo. Entonces también los hoteles aquí, todo el mundo quiere en este país, quiere subvenciones. ¿Cuántos son? 200.000 y pico millones de pesos al año que se le dan a mucha gente aquí que no lo merece, ¿no? ¿Eso no los afecta a ustedes? Sí, nosotros nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Porque realmente el negocio nuestro es nosotros facturar y cobrar. Y cobrar, correcto. Porque ¿cuál es el ciclo? Nosotros compramos a los generadores, nosotros leemos a los medidores, nosotros facturamos y nosotros cobramos. Pero nosotros le compramos a un generador. Y le pagan a ese generador. Y hay que pagarle a los generadores porque los generadores nuestros, o sea, tenemos que tenerla exactamente. Y decir que están pagando al día. Al día. Nosotros estamos, CDE y las demás empresas hermanas distribuidoras, nosotros tenemos un pago al día con las empresas generadoras. Aquí no hay, si ustedes se fijan, aquí no salen los titulares, el tema de que eso desapareció, de que hay una crisis con los generadores. Nosotros pagamos al día
Entonces, eso significa los esfuerzos que tiene que hacer el gobierno central para nosotros ahorrar la deuda con los generadores. Pero nosotros tenemos eso que nosotros facturamos lo tenemos que cobrar. Entonces, pero si esa factura que nosotros emitimos viene ya adulterada por algún tipo de anomalía, entonces nosotros estamos percibiendo menos, o sea, en nuestro cobro que lo que nosotros tenemos que percibir. Y eso evidentemente deteriora las cuentas de la empresa distribuidora. Tenemos que hacer otra pausa. Con su permiso, ingeniero, regresamos en breve. Ingeniero, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, en el campo de la medición. ¿Cuáles son los planes que tiene en el caso suyo? También en el caso de los canales de distribución, las líneas de distribución, porque también ahí se produce pérdida, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la política puesta en práctica para poder ir subsanando esa crisis que, sin lugar a dudas, porque no podemos negar que hay apagones, sí los hay, pero las causas de los apagones están más que justificadas? Primero, por una dilación, un descuido en la inversión de años en materias que hay que contratar con mucho tiempo, porque no es como dice Juan, que usted va a un supermercado y compra un quintal de arroz para revenderlo. No, usted tiene que ordenar la producción de transformadores, medidores, con tiempo suficiente
para que le puedan entregar, y más con la situación que hay a nivel mundial, de la gran demanda de todos los países. ¿Cuál es la política de este para mejorar esa situación? Correcto. Ya habíamos hablado el tema de la adquisición de 13 transformadores de potencia. En el caso de este, como yo había dicho, tiene 815.000 clientes, pero de esos 815.000 clientes nosotros tenemos una realidad, y es que tenemos cerca de 160.000 conexiones directas autorizadas. Es decir, es un cliente nuestro, pero que no tiene el medidor que yo le he autorizado a que consuma. Entonces se le hace una estimación. Exactamente, correcto, porque no tiene un medidor. Y tenemos cerca de 60.000 estimaciones, que son suministros estimados, son aquellos que el medidor es un suministro que tiene el medidor, pero que está dañado. Entonces, eso nos hace a nosotros cerca de 220.000 medidores. Nosotros necesitamos ahora mismo, en los momentos actuales, cerca de 220.000 medidores. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se está haciendo? Porque es lo importante. Nosotros, y aquí hay que porque hay mucho empeño en el gobierno central, en el gabinete, en el consejo, en adquirir los medidores. Nosotros, el mundo de la distribuidora tiene dos aspectos, como nosotros le llamamos. Está el mundo de los clientes regulares, que son los clientes, ahí está, los clientes residenciales, los comercios, y está el mundo de los grandes clientes. Entonces son dos tipos inclusive de medidas que nosotros tenemos que adquirir. Y en ese sentido, en el caso de este, nosotros estamos adquiriendo cerca de 5.800 medidores para grandes clientes, es decir, asegurar realmente ese 50% de lo que yo cobro lo tengo aproximadamente en 13.000 clientes, y eso me garantiza a mí ya que realmente a los grandes clientes yo lo voy a asegurar con una medición adecuada. Yo tengo dos inquietudes dentro de lo que usted está diciendo. Sí, correcto. Número uno, no es posible que, igual que pasa con los celulares, la gente dice, hago una recarga. No es posible, eso en otros países sí. Usted puede comprar 500 pesos de energía y usted la administra en su casa. Apágame el televisor, apágame el aire. ¿No? Y además me quedan 100 pesos. Me quedan 1.000 pesos nada más. Usted parece, Juan, que se adelantó a la explicación que yo iba a decir. Y los prepagos. En el mundo, entonces, de los regulares, del segmento de los regulares, nosotros tenemos ya con la aprobación del Consejo unos 444.000 medidores, de los cuales 237.000 medidores ya vendrían en el próximo año. Pero ¿cuál es la diferencia que tienen esos medidores que nosotros estamos adquiriendo? Parte del performance que usted está diciendo, es decir, que esos medidores sean postpago y prepago, que sean medidores telemedidos, y que yo pueda en cualquier momento yo mismo como usuario pueda colocarlo. Yo me voy de vacaciones. Exacto. Y yo pueda decir, no, espérate, yo voy ahora mismo a cambiar el medidor a prepago. Eso es algo que estamos nosotros haciendo, es decir, nosotros estamos ahora mismo con lo que las mesas técnicas que se tienen es para adquirir ese tipo de medidores. Nosotros realmente tenemos un parque de medición muy obsoleto, y lo que se quiere es migrar realmente a ese tipo de tecnología. Y la otra inquietud es, a esos grandes clientes, y a cualquier cliente, yo creo que podríamos, señor, cerrar el negocio. Si usted no paga, es lo mismo que pasa, mi señor, cuando usted tiene un alquiler de una vivienda y usted no la paga, el dueño le va a pedir a su casa. Si usted no paga el teléfono, se lo van a cortar. Entonces, si usted no paga, si usted tiene un problema de salud pública, la salud pública va y se lo cierra, se lo clausura por higiene, y va el otro organismo. Sin embargo, nosotros tenemos clientes muy poderosos que no pagan. Porque pagan lo que le da la gana. No, va a oír, se lo cierro, no importa quién sea, no importa que sea Gómez Díaz. Para poner un caso, un ejemplo de alguien que está por encima de la ley aquí en este país, por encima de todo. Tomar medidas drásticas contra la gente que burla el sistema, o contra aquellos que en el diseño de una torre te instalan un sistema de
de fraude. No, señor, eso no es posible. Hay que sancionar a la gente que se roba la luz. Sí, en ese sentido tenemos la PEGASE, que es ¿La qué? la PEGASE. ¿Qué es esa vaina? Esa es la Procuraduría Adjunta al sector eléctrico. ¿Y sirve de algo eso? Realmente hemos avanzado en esa materia, pero todavía tenemos que seguir avanzando en esa materia, en la persecución contra el fraude eléctrico. Porque la gente tiene que sentir, el ciudadano tiene que sentir realmente que si ha cometido un fraude eléctrico, o sea, tiene que sentir el régimen de consecuencias que eso implica. Porque... Mire, el hijo mío vive en México. Y los otros días me llama que le cortaron la luz. ¿Y cómo que le cortaron la luz? ¿Y por qué? Dice, porque no me di cuenta y tenía casi 2 meses que no pagaba y la cortaron. Y ahora voy y la pago porque me la corten de nuevo. Sí. Entonces, tan simple como eso. Usted no paga, le cortamos la luz. Sí, ten la seguridad que se la cortan a distancia. Sí. No tienen que ir a una brigada. No tiene que ir a una brigada. Se la cortan Sí. a distancia, como tú dices. Como Eso pasa es. con el celular. Cuando yo no lo pago, que es a cada rato me pasa eso, que se me olvida, ¿no? Usted no tiene servicio. Anda, día, o correr a pagar el jodido celular, que se me olvidó. Eso, y el tema también de de los medidores telegestionados implica también un aspecto positivo, y es que no van a reducir a las empresas distribuidoras el OPEX en los gastos en todas estas brigadas, porque yo no tengo que desplazar para yo hacer un corte, claro, sino que lo puedo hacer entonces ya a través del propio sistema. Lo otro es que estamos haciendo también es adquiriendo transformadores de distribución. Nosotros podemos informarle aquí a nuestros clientes, usuarios de que en los próximos meses ya nosotros estamos adquiriendo una partida importante de transformadores de distribución. Estamos hablando de más de 3.500 transformadores de distribución que lo vamos a colocar para nosotros poder eliminar la sobrecarga que tenemos y corregir entonces algunos transformadores que tenemos averiados. Y lo mismo con la adquisición de materiales para nosotros poder entonces ejecutar esos proyectos, para nosotros adecuar y rehabilitar las redes del sistema de distribución, porque tenemos realmente, como usted estaba diciendo, Yoyi, tenemos una deuda histórica de un sistema de distribución que ha crecido de manera desproporcional debido a quién, a la falta realmente de un plan y de inversiones que a lo largo de los años no se han ejecutado. ¿Tiene usted ahora un plan macro? Es decir, ¿en qué tiempo usted cree que las cosas habrán mejorado sustancialmente? ¿En 1 año, 2 años, en 4 años? Después de los 4 años que le vamos a dar a Luis Abinader, ¿o sí, antes? El plan está concebido para nosotros, primero, estabilizar el sector eléctrico. En el caso de las 3 empresas distribuidoras estamos hablando de unos, así es, porque existe un plan. Ese plan lo tenemos nosotros concebido hasta el 2028, más o menos, y ahí está la inversión que se tiene que hacer en las 3 empresas. Uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema eléctrico dominicano es que, como he dicho yo y muchas veces, y lo han dicho otros aquí, no se hicieron las inversiones cuando había que hacerlas. Entonces fuimos acumulando un déficit durante años. Ahora, en el nuevo gobierno, las cosas parece que han cambiado de manera radical. Y toda esa gente que yo recuerdo a ese señor, denme 6 meses resuelve el problema eléctrico. Y cuando se lo dieron, lo que hizo fue profundizarlo. Y recuerdo a Leonel Fernández, para el 2012 aquí no habrán apagones. Pero no hacían las inversiones, los planes para que así fuese. Tenemos que tener el plan tiene que venir acompañado de inversiones, porque hay que hacer inversiones cuantiosas. Y no solamente en las distribuidoras, también en la generación. Y ahí el presidente ha tenido una visión muy clara de promover e incentivar la inversión privada en la generación. Hay contratadas ya 1.200 megavatios entre Manzanillo y otra planta que entrará en los próximos meses. Y el tema, la visión estratégica del señor presidente también con la incorporación de energías renovables. Eso ha sido nosotros estamos garantizando realmente, y es algo que la población tiene que saber, se está garantizando el abastecimiento.
Estamos trabajando entonces, ya tenemos garantizado el abastecimiento y estamos trabajando para estabilizar las empresas distribuidoras con un plan, como usted está diciendo. Tenemos un plan de medición, de adquisición de medidores para medir, porque nosotros no podemos controlar lo que nosotros no medimos. Entonces es parte importante de esto. El tema de la adecuación de las subestaciones de potencia a través de los transformadores y el tema de proyectos ya puntuales en las redes de distribución. Me decía el señor Manuel Bonilla en el día de ayer, ya nosotros tenemos que ir, no es posible que al día de hoy el sistema de distribución, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 400 kilómetros en una red obsoleta desde el año 1960. El malecón acá, la ciudad colonial, lo tenemos en Romana, lo tenemos en San Isidro. Esos son de los planes que ya nosotros vamos a ir y así tenemos instrucciones expresas de nosotros ir modificando esa red. Es decir, en la zona colonial paga, todo el mundo paga. En la zona colonial realmente tenemos nosotros abastecemos desde Guibia, siempre le digo a las personas, desde Guibia, la acera este, bordeando el río hasta la provincia de la Altagracia. Nosotros tenemos al distrito, parte del distrito, tenemos a Santo Domingo Norte, tenemos a Monte Plata, tenemos a Santo Domingo Este, tenemos a Boca Chica, tenemos a San Pedro, tenemos a Tomayor, tenemos la Romana, tenemos el Seibo y la provincia de Altagracia. En la oficina nuestra que mejor desempeño tiene realmente es la oficina de Independencia, y ahí está Gasco y la zona colonial. O sea, tenemos que hacer... Yo viví en Gasco. Sí. Es realmente, tenemos un 11% de pérdida, es la mejor. ¿Bajito? Bajito, muy baja, sí. Tenemos que hacer otra pausa, vamos a ella y al final ya regresamos para concluir este tema.
Ingeniero, nos quedan pocos minutos, pero hay temas como el tema de lo que la gente se queja, ¿no? De que le han subido la tarifa. Y otro aspecto también es el de la comunicación. Explicarle a la gente lo que está pasando, para que la gente cree conciencia. Sí. Que la comunicación es una tarea pendiente, no solamente de ustedes, del gobierno en sentido general. Hay serios problemas con la comunicación oficial. Sí. Y es precisamente uno de los problemas. Nosotros tenemos las empresas distribuidoras tienen en estos momentos, está el tema de las averías y los apagones que se producen por todo el incremento de la demanda. Pero tenemos un problema también, y es el tema de la alta facturación, o sea, los altos importes que perciben los clientes. ¿Y por qué se tienen alta facturación? La alta facturación nosotros hemos identificado ahí 3 casuísticas. Tenemos un crecimiento de la demanda que el cliente consume y ese consumo realmente se le refleja en su factura. ¿Y por qué? Porque utiliza posiblemente más equipos durante más tiempo. Energía no es más que el producto de 2 variables, potencia y tiempo. Todo lo que usted compra es potencia. Esa potencia se convierte en energía cuando usted aplica entonces el tiempo. Si yo tengo el celular y lo cargo 1 hora, yo voy a tener entonces la potencia de ese celular por 1 hora, pero si lo estoy cargando 2 horas, tengo entonces esa energía, esa potencia por ese tiempo. Nosotros hemos hecho modelamientos allá en la empresa. Si yo el aire acondicionado, por ejemplo, a un suministro normal, nosotros cambio la hora en el que incremento la hora del uso de ese aire acondicionado, nosotros posiblemente en un suministro de clase media se le incrementa casi en un 30%, solamente con 2 horas. Nosotros modelamos un aire acondicionado con uso de 8 horas y nosotros pasamos a 10 horas o a 11 horas, ya eso implica un incremento en su factura de un 30%. Porque hay que decirlo, la tarifa no ha aumentado. No. La tarifa se mantiene congelada. Ahora, el régimen tarifario nuestro es un régimen tarifario escalonado. Nosotros pagamos dos cosas, porque ya yo le dije, en su factura yo tengo potencia y tengo energía. Entonces hay un cargo fijo que siempre, independientemente yo consuma 0 energía, yo voy a pagar por potencia. Pero yo tengo entonces unos esquemas, unos escalones tarifarios. ¿Cuáles son esos escalones que vienen en función de la demanda? De 0 a 200, por ejemplo, en la tarifa BTC1, nosotros pagamos el kilo a 6.17 pesos el kilovatio hora. De 201 a 300 pasamos ya a 8.71. Es decir, ahí yo tengo casi un incremento de 2 pesos. Perdón usted. Ocurre que mucha de esa gente que usted dice que no paga, los 500.000 y tanto. Yo fui a la casa de un hermano mío que tiene una condición de clase media baja, tal vez muy baja, tipo pobre, en términos reales. Cuando yo llego a su casa encuentro que él tiene un televisor más grande que el mío, que él tiene 3 aires de ventana, porque Georgie quitó los inverters que él tenía y se los vendió, se los regaló a esa gente, no yo o usted. Y tienen una nevera que la abren y la cierran constantemente, ¿no? Porque hay cuántos muchachos. Y hay computadoras. Y hay, sí, yo le digo, pero tú tienes más equipo electrodoméstico que yo. Así mismo. Pero esa gente no paga. O paga muy poco. Ese es el mundo de lo que no paga. Entonces el mundo de lo que no paga, ya yo le decía, de 301 a 700, paga entonces ahí, entra a 13 pesos. Pasa de 8 a 13 pesos. Y por encima de los 700 kilos, 701 kilos ya tiene entonces a 13,26. ¿Qué pasa? Miren, perdón, yo no sé hacer eso, pero me gustaría saberlo. Y yo no sé si Georgie lo sabe. Tal vez sí, porque él está envuelto en ese mundo. Pero la población sabe eso. Es decir, tiene maneras. Yo quisiera saber cómo va mi medidor para yo poder controlar un poco eso. Sí. Si tiene pero sí, pues tengo que bajar al medidor y tengo que hacer un curso para eso, un seminario. Hay 2 tipos. Si el medidor es convencional, usted tiene que controlar entonces la lectura físicamente, pero si el medidor es telemedido, la empresa distribuidora a usted le manda el consumo y le monitorea el consumo y le proyecta el consumo.
El problema es que yo vivo de los ricos. Bueno, oye, terminamos, lamentablemente terminó el tiempo. Hay que consignar... Pero eso se puede hacer a través de un plan de comunicación, de que la gente aprenda a... Eso son de las tareas, porque hay dos cosas: el tema de la comunicación y enseñar a las personas, realmente a los clientes, a leer y a controlar su consumo y al uso eficiente y racional de la energía. Es una tarea pendiente que tenemos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente había otro tema, y es el de las brigadas de reparación de averías, que de 50 que tenía, por disposiciones del presidente y aportes que ha hecho, el gobierno las ha incrementado a 74, creo, ¿no? 74. O sea, para dar una más rápida respuesta a las averías. Y por eso se ha mitigado un poco el tema de ruido que tenemos nosotros con las averías. Ingeniero Manuel Mejía Nao, muchas gracias. Gracias, gerente general de este. Excelente explicación. Esperamos que le sirva a la gente como orientación. Señores, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.